las situaciones más difíciles que efectivamente observé por presentar este comportamiento es que primero los compañeros no se querían sentar con él. No querían compartir la mesa, entonces eso lo aislaba socialmente dentro de un contexto donde deberían estar interactuando los jóvenes. También, pues, en el área familiar, donde generaba molestia para los miembros de su familia, para las personas con las que compartía, también generaba molestia, generaba malestar y eso también lo hacía sentir pues a él aislado, lo hacía sentir mal. Sin embargo, creo que él no entendía muy bien el contexto por su discapacidad intelectual y creía que era divertido, pero pues realmente explicándole de manera verbal, explicándole cuáles eran las consecuencias de tener ese comportamiento, pues empezó a darse cuenta que efectivamente no era tan divertido. También, pues sobre todo en otros contextos diferentes, ya los compañeros lo estaban aislando también, fuera del comedor, digamos en el descanso o también en sus mismas clases. Los compañeros no querían interactuar tanto con él por lo que también se presentaba. Entonces creo que la socialización y la interacción con sus pares y con sus figuras de autoridad fue realmente la situación más difícil y la que pues obviamente con todo el trabajo que se llevó a cabo con ayuda de todas las personas que estuvimos a su alrededor, pues entonces pudimos corregir. Bueno, aquí es donde me voy a meter un poquito con neurología y con un poco las partes del cerebro y cómo funciona. Entonces, una de las estructuras que más se afecta en la discapacidad intelectual son la manera como las personas aprenden y cómo retienen esa información en su memoria, ¿sí? A ellos se les dificulta ese aprendizaje y retenerlo en su memoria porque las estructuras del cerebro, que es el frontal, el prefrontal, se encuentran afectados por su discapacidad. Entonces, para que una persona con discapacidad intelectual aprenda, le cuesta más tiempo. Debe repetirse mucho más veces para que la persona adquiera ese conocimiento, lo adquiera y lo pueda trasladar, digámoslo así, a su memoria de corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos dificultades para aprender a leer, por ejemplo, la palabra mamá, y nos demoramos usualmente, las personas que no tenemos discapacidad intelectual, nos demoramos 2 días en aprender la palabra mamá. Para una persona en condición de discapacidad intelectual, dependiendo de su nivel o su grado de discapacidad, le va a costar, puede ser meses o puede llegar a ser hasta años, ¿sí? Aprender la palabra mamá. Por lo mismo, porque es que esas estructuras que afectan neurológicamente a la persona en condición de discapacidad intelectual, pues es el aprendizaje, el lenguaje, entonces les cuesta. También es importante tener claro que el lenguaje no solamente es hablarlo, sino entenderlo y poder verbalizarlo. Ellos también tienen dificultad con eso. Entonces, si yo le voy a hablar a una persona en condición de discapacidad intelectual y quiero que me entienda un tema, es muy importante que esta persona se le hable de una manera sencilla, con un lenguaje concreto, no con cosas muy abstractas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es abstracto? Abstractos son los números, abstractos son las letras, no se pueden palpar. Entonces, hay que reducir esa abstracción a través de colores, estructuras que tengan el número 1, por ejemplo, hay tapetes en el piso que tienen los números, entonces el niño puede saltar de un número al otro. Ese tipo de cosas hace que las situaciones o los contextos abstractos se vuelvan más concretos y ellos puedan aprender más fácil. Pero entonces esto es algo constante, ¿sí? Ellos les va a costar muchísimo trabajo entender cosas abstractas si uno no los hace más concretos, si uno no vuelve esas situaciones más concretas. Entonces, pues digamos que eso es lo que sucede.